la iglesia y el judaísmo hoy, y un enfoque bíblico, no un enfoque nuestro o ideas, sino qué dice la Biblia al respecto. Entonces vamos a mirar la segunda parte. Ayer hubo un ataque palestino a Israel. Y cuando eso ocurre, que ha ocurrido más veces, la de ayer fue un poco especial, no, bastante especial, porque fue completamente de sorpresa. Fue aprovechando una festividad judía en la que para los judíos es de reverencia, ellos toman muy a pecho la seriedad de sus fiestas. Entonces, ¿cómo oramos por este conflicto? Sí hay que decir que, a mi modo de ver, sigue siendo cierto aquel versículo del Antiguo Testamento que dice: el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y yo creo que en la historia se ha visto que el pueblo que ha tocado al pueblo de Israel por ser el pueblo terrenal escogido de Dios ha tenido consecuencias. Eso es verdad y yo creo que eso sigue en pie. Pero también es verdad que nuestra manera de acercarnos a Dios por este conflicto no es tan diferente de cómo oramos por el conflicto en Ucrania. Cómo podemos orar, cómo podemos ayudar, como en cualquier conflicto. Tenemos que ser bíblicos en nuestra opinión al respecto y no apasionados. Israel, Israel, Israel tiene la razón porque es Israel. No. No hay en todos los manejos del pueblo, del Estado de Israel actualmente, no en todos hay temor de Dios. Entonces no podemos incondicionalmente decantarnos por ellos. El Señor sabe lo que es justo y tenemos que, el que lo sabe, tenemos que dejar con Él la parte de la justicia. Tenemos que orar tanto por los judíos, porque hay muchos hogares en duelo. Fue un ataque terrible, una cosa muy fuerte para el pueblo de Israel. Pero también tenemos que orar por los palestinos que hicieron daño, tanto en Israel como en la Franja de Gaza. Hay sociedad bíblica. En uno y en otro sitio es diferente el manejo, pero hay una sociedad bíblica. Entonces el Señor ha puesto su luz de alguna manera en la Franja de Gaza y también en Israel. Entonces podemos orar que el Señor con su luz ilumine los corazones, porque lo que tenemos que buscar, lo que el Señor busca, siempre es el cambio de corazón. Mientras no hay un cambio de corazón, no hay nada. Y sí, tenemos que estar en disposición de ayudar. También hay muchos creyentes, no sé si en la ciudad que fue atacada, pero probablemente sí, porque hay muchos grupos cristianos, muchas iglesias cristianas por lo largo y ancho de Israel. Entonces podemos orar que el Señor guarde a estos creyentes allí. En lo que yo sé, en la Franja de Gaza no hay una iglesia, pero sí podemos orar que haya conversiones allí. Todavía está la oportunidad para ellos de recibir al Señor Jesús y ser salvos, palestinos o judíos. Bueno, y lo que viene es un repaso de lo que vimos hace 8 días.
Todo esto está sustentado con la escritura, entonces se puede mirar la presentación de hace 8 días que está colgada en YouTube y se pueden ver las escrituras que respaldan estas afirmaciones. La presencia de judíos en el mundo es una muestra muy cercana de la veracidad de la Biblia. Como dijimos hace 8 días, el pueblo judío está por todo el mundo y aparte de el testimonio que el Dios ha dado con su creación y aparte del testimonio que Dios ha dado a través de su palabra, que sigue siendo traducida a muchos idiomas, también está la presencia de judíos en muchos lugares, como una muestra de la verdad de la Biblia, de que la Biblia es veraz. No es la única prueba, ni es la prueba que nos basta, pero sí es un testimonio que Dios ha dado, no siempre tan brillante ni tan bueno, pero ese pueblo ha estado mezclado entre las naciones, casi en todas las naciones. Hay muchas huellas de la presencia judía en Europa, las ha habido a través de los siglos. Hay monumentos, hay apellidos, como vimos hace 8 días, hay barrios judíos, hay recordatorios, barrios, sinagogas, y tenemos un monte en Barcelona que se llama Monte Judío, Montjuic. Y podemos tener ante los judíos, los creyentes de hoy, dos actitudes extremas, y ambas son carnales, también lo hemos visto. La primera es excesivo respeto por el hecho de ser judíos, aunque rechacen al Señor Jesús. Pero como son judíos, no. Debemos tener cuidado al adoptar palabras, fiestas, costumbres de los judíos, muchas gracias, de los judíos en la iglesia. No todo es para nosotros, no todo está amparado por el Nuevo Testamento que nosotros lo usemos. En cambio, el bautismo y la cena del Señor, esas sí son celebraciones que el Señor nos dio para los creyentes en el Nuevo Testamento. Es eso primero. Eso primero. Por un lado, excesivo respeto y ni siquiera atreverse a predicarles el evangelio a judíos, porque son judíos. Y por otro lado, rechazo o irrespeto, aunque es la única nación de la tierra que Dios tomó como heredad. En el nivel terrenal, Dios tomó como heredad al pueblo de Israel. Esa es una verdad. Y es lo que aparece en estos versículos. Vamos a leerlos. Isaías 63, 17. Sí. Isaías 63, 17. Hermano Edwin, ¿lo tiene? Lo puedas leer aquí. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Las tribus de tu heredad. Es decir, para Dios ese terreno, ese territorio donde está ahora el Estado de Israel, más todo lo que le prometió a Abraham, que es más extenso, eso lo tomó Dios como heredad en la tierra, como primicias de las naciones de la tierra. Eso sigue siendo así, desde el punto de vista terrenal.
ahora sobre la tierra hay un pueblo celestial, la iglesia. Y esa es la heredad celestial de Dios. Con tratamiento muy por encima de lo que Dios ha tratado al pueblo de Israel. El otro versículo está en el Salmo 33:12. Y si Luis Carlos nos hace el favor, Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Gracias. El pueblo que Dios escogió como heredad para sí. Esto sigue siendo cierto. Y no tenemos que perder de vista esto, como tampoco tenemos que perder de vista que si un judío rechaza a Cristo, no es creyente y está camino a la condenación como cualquier gentil. Entonces, una cosa y la otra son verdaderas. Pues hace 8 días examinamos los escritos de Pablo, un judío, Gálatas, Colosenses y Romanos. Hoy vamos a ir a 2 Corintios 3, otro escrito de Pablo. Y estos versículos, digamos que conforman la idea principal de este mensaje. Entonces son muy importantes. 2 Corintios 3, versículos 6 al 11. Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Lo que pasó en el Sinaí, cuando Dios entregó las tablas de la ley escritas en una piedra a Moisés, fue con gloria. Y nadie del pueblo podía acercarse al monte. Estaba en el monte Moisés solo con Dios, y allí recibió las tablas de la ley. Y cuando regresó Moisés al pueblo, no la primera vez, pero sí nos dice la segunda vez, que su rostro brillaba. Entonces era con gloria, era glorioso. Todo el Antiguo Testamento es glorioso, es palabra de Dios. Pero aún no se había manifestado el Señor Jesucristo. Fue con gloria, pero dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y ahora lo seguirá mostrando. Dice versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, más grande, más excelente, más sobresaliente. Ese ministerio fue con gloria, el de Moisés, el que siguen los judíos, inclusive hoy día, pero hay uno muy superior.
con mucha mayor gloria, la del Señor Jesucristo, el ministerio de justificación. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que perece, el ministerio que le correspondió a Moisés, fue con gloria, pero mucho más glorioso será el ministerio del Señor Jesús, lo que Él hizo, el pacto que Él selló con su sangre y todo lo que ganó para los creyentes en la cruz. Eso permanece para siempre y es mucho más glorioso. Y a esa gloria miramos. Esa es nuestra invitación a los creyentes, tanto judíos, porque aquí está incluido Pablo, y otros judíos creyentes, y los que hay hoy en todo el mundo, judíos, pero creyentes. Y para nosotros, los gentiles, es cierto esto que dice el versículo 18. Estamos hablando de algo mucho más glorioso. Estamos hablando de la gloria del ministerio del Señor Jesús. Y dice el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En las Escrituras, el espejo de la palabra de Dios, podemos ver esa gloria más eminente de la que hemos hablado más arriba. Y mirando a través de la Escritura y sin velos, no tenemos velos como tenía que ponerse Moisés, no tenemos velos al haber recibido al Señor Jesús, ese velo es quitado, dice antes. Ahora miramos en la palabra al Señor Jesús y vemos sus glorias. Y mirando en su palabra sus glorias, el Espíritu Santo produce en nosotros que esas glorias vayan viéndose más y más en nosotros. Y eso es, digamos, el centro de lo que estamos estudiando. Contemplar algo tan glorioso, tan grande, mucho más glorioso que lo de Moisés, que es lo que persiguen los judíos, han perseguido toda la historia y la persiguen hoy. Algo muy superior es lo que nosotros tenemos. Y nos dice Hebreos, fijemos nuestros ojos en el Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Entonces creo que queda claro que es mucho más gloriosa nuestra ocupación, mucho más gloriosa la obra del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús, todo lo que Él hizo y todo lo que sigue haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Hay algo interesante y es que el Nuevo Testamento fue inspirado en griego, no en hebreo. El Nuevo Testamento no desconoce la identidad de Israel, no la desconoce, varios lugares nos la muestran. Pero tenemos que pensar que el idioma que Dios escogió para darnos el Nuevo Testamento fue el griego. Y eso debe ser por algo. Entonces, nuestros razonamientos pueden decirnos que mejor usemos el hebreo, como hemos visto, que digamos Yeshua y Shalom, que no es pecado usar esas palabras, por supuesto que no, pero que tengamos en cuenta que no es lo que Dios eligió para hablar con nosotros. La palabra paz en griego es Irene, pero casi nunca nos decimos Irene en Cristo o paz en el Señor, Irene en el Señor. Bueno, pero tenemos una palabra en castellano
muy exacta en su significado y podemos decir paz en el Señor. Podemos inclusive saludarnos así. Entonces, esto me llamó la atención, lo escuché y pensé yo, tiene sentido. El Señor nos dio su palabra gloriosa en griego en el Nuevo Testamento. En el Antiguo usó el hebreo y usó el arameo. Él es soberano, Él hizo eso y eso tiene su lugar. Y está bien estudiar los idiomas originales para ver el sentido de las palabras, pero teniendo el cuidado de que el ministerio del que nos ocupamos ahora es mucho más glorioso que todo lo que está dicho en el Antiguo Testamento. Otra cosa que es importante de entender es que cuando el Señor Jesús vino, para Dios era el cumplimiento del tiempo. Era exactamente lo que correspondía en sus planes. Y la idea de Dios es que el pueblo suyo, terrenal, los judíos que habían tenido el Antiguo Testamento desde muchos años antes, siglos antes, creyeran en Él. El Señor Jesús vino a ellos y a ellos les predicó. Y en la primera parte de su ministerio se dedicó a ellos y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Él venía como el cumplimiento de todo lo que se decía en el Antiguo Testamento, y lo correcto de parte del pueblo era haberlo recibido, haber visto en las profecías exactamente lo que veían delante de sus ojos en la persona del Señor Jesús. ¿Eso pasó? No, eso no pasó. Salvo en algunos. Por ejemplo, Pablo, un judío que sabía el Antiguo Testamento muy bien, y cuando vio al Señor Jesús, lo recibió. Bueno, ya sabemos que ocurrió algo fuerte. El Señor se le presentó con un resplandor superior al del sol, y eso lo hizo caer en cuenta. Pero siguió en los planes de Dios. En los planes de Dios estaba que un judío recibiera al Señor Jesús, se convirtiera a Él y siguiera con Él. Entonces, Pablo, Pedro, Santiago y tantos otros escritores del Nuevo Testamento siguieron la voluntad de Dios. Pero el hecho de que la mayoría no lo hubiera recibido, fue lo que abrió la puerta para que Dios hablara a los gentiles. Dios ya lo había pensado de antemano, Dios ya lo tenía preparado. Pero delante de los hombres quedó claro, y la Escritura lo dice, ya lo leeremos, que la desobediencia de los judíos fue la que abrió la puerta para la salvación a los gentiles. Entonces sí, la venida del Señor Jesús es la continuación lógica de los pensamientos de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se corresponden perfectamente. El Nuevo Testamento es la perfecta continuación del Antiguo. En el Antiguo Testamento había figuras, sombras. En el Nuevo Testamento está la presentación de la persona a quien apuntaban esas sombras y esas figuras: el Señor Jesús. Y ahora sí, este pensamiento, Dios usó la desobediencia de Israel para abrirnos ampliamente la puerta a los gentiles. Vamos a leer Romanos 11, 28.
Romanos 9, 10 y 11 se ocupan de los judíos en relación con la iglesia. Y dice el versículo 28 de Romanos 11, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento que Dios le hizo a Israel es irrevocable. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces Dios en cierto momento volverá a tomar trato con la nación de Israel. Y se verá otra cosa diferente a lo que se está viviendo ahora. Versículo 30. Pues como vosotros, gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Este pensamiento es tan alto, tan glorioso, que el apóstol dice, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Me ayudan leyendo el versículo 36, por favor? 1, 2, 3. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios usó la desobediencia de Israel para abrirnos ampliamente la puerta a los gentiles. Y si el Señor tuvo misericordia de nosotros los gentiles, que estábamos alejados de toda promesa, de la palabra de Dios, de todo, entonces por esa misericordia tan grande que ha tenido con nosotros, también los judíos caben. Primero pueden arrepentirse y recibir al Señor Jesús hoy en día. Pero también vendrá un tiempo en que en Israel todos los que habrá se convertirán al Señor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En este tiempo hay otro grupo de personas con el que está sucediendo lo mismo. Son aquellos que han escuchado la palabra, han escuchado y han desobedecido. Algunos de ellos, en su desobediencia y estando lejos de Dios, han hablado a otros. Por supuesto, no tienen mucha autoridad para hablar, pero lo han hecho. Y algunos han venido al Señor así. Se cumple lo mismo. Una persona en desobediencia se mete en el mundo en el que un creyente fiel no se metería. Y allí, por una enfermedad, un susto, una tragedia, habla del Señor. Y conozco varios casos en los que a través de ese creyente desobediente, estando en desobediencia aún, el Señor ha llamado a otros y esos se han convertido y son fieles. Quizás el que llevó al Señor a ese nuevo creyente sigue en su desobediencia, pero hay un nuevo creyente. El Señor es capaz de usar esto también. No podemos reposar en esto y decir,
pues soy desobediente, porque al fin el Señor me puede usar aunque sea desobediente. No. El creyente desobediente es la persona más infeliz de este planeta, porque conoce la luz y la ha rechazado. El que está afuera tiene también problemas, dificultades, pero no conoce la luz. El mayor sufrimiento, el mayor dolor está en conocer la luz y haberla rechazado. Pero aún así, como hemos visto, el Señor puede abrir la puerta de su gracia con otras personas, aún a pesar de creyentes así. Pues que el Señor nos guarde. Es cerca de Él. Bueno, vamos a mirar brevemente algunos versículos de Hebreos, porque Hebreos es la carta que nos muestra en forma más gloriosa o en forma más detallada la gloria de la que nos ha hablado 2 Corintios 3. En los Hebreos se ve varias veces el peligro de volver atrás. Y una cosa que, bueno, esto lo escuché de un hermano, creo que tiene mucho fundamento. Cuando ya había pasado un buen tiempo de cristianismo sobre la tierra, de que el Señor Jesús había sido predicado, entonces ya los creyentes se reunían en casas, dice Hechos 2. Los judíos seguían teniendo un templo muy glorioso, monumental. Entonces muchos judíos tenían que enfrentarse con, digamos, la sencillez con la que se reunían las iglesias cristianas, enfrente con un gran templo del cual los judíos estaban muy orgullosos. Seguían también sus atuendos, las fiestas, seguían las vestiduras, seguían ceremonias. Entonces, ante lo poco que tenían los creyentes, lo de los judíos era muy atractivo. Y esto hizo dudar a varios hebreos. Y por eso el tono que hay en el libro de Hebreos mostrando, advirtiendo de no volver atrás, de no dejar al Señor. Esa epístola es evidentemente escrita antes del año 70, porque en el año 70 el general Tito destruyó el templo. Y al visitar ahora Israel, el templo no está. Solo hay un muro como parte del muro que rodeaba todo el terreno. En ese terreno estaba el templo. Pero solo queda un muro de los demás afuera, no un muro del templo. El Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y exactamente eso pasó en el año 70. Sin embargo, evidentemente en la época en que fue escrito, en el año en que fue escrita la epístola a los hebreos, aún no había ocurrido eso, porque todavía se veía la gloria del antiguo pacto. Y eso era atractivo. Hoy, esa gloria, o mejor dicho, unos siglos más tarde, que sigue hasta hoy, esa gloria del templo de Israel pasó a las iglesias cristianas. Y de ahí la majestad de las grandes catedrales. Pero el Señor dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre,
allí está Él en medio. No es un edificio, no es una casa, es cuando se reúnen los creyentes, las piedras vivas, allí se forma el edificio. Pero claro, para los ojos naturales eso no se ve. Se ve lo glorioso, lo grande, y entonces eso es tan atractivo para la carne que uno quisiera reemplazar algo de la gloria que tenía el Antiguo Testamento y meterlo en la iglesia. Y ese es el problema por el que muchos han incluido en las prácticas cristianas cosas del Antiguo Testamento. Pero es un error. Esta mañana hemos leído Hebreos 1, del 1 al 4, y vamos a volverlos a leer. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Desde el principio, en esta epístola, el escritor, que no sabemos si es Pablo, ya nos deja claro dos cosas. Que Dios habló en fracciones, en segmentos en el tiempo pasado, usando muchas personas. Pero en este tiempo nos habló de la manera más sublime. El Hijo. El Hijo. Y el Hijo es el heredero de todo, es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. Más glorioso no es posible. Pero también es el Hijo el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y no solo eso, sino que esa obra ya quedó hecha. Y ahora Él se sentó. En el tabernáculo y en el templo no había sillas. Había mucho trabajo. Ahora el Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces el Hijo de Dios quedó puesto en estos primeros versículos de Hebreos en lo más alto. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, pues allí está presentado. Desde allí parte Hebreos. No vamos a hablar de ninguna otra cosa, viene a decir el autor de Hebreos. No vale la pena hablar de cosas menores ante tanta gloria. Dios nos ha hablado por el Hijo. Que es Dios mismo, hecho carne y efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces nos presenta al Hijo glorioso y grande y alto, y nos presenta los cielos. Es decir, que el libro de Hebreos es como tener los cielos abiertos. Efectivamente, un comentario
un hermano, no recuerdo su nombre, dice esto, comentario de Hebreos, los cielos abiertos. Sí, la majestad del Hijo en la misma introducción a Hebreos. No vamos a leer todos los versículos que hay aquí, en parte porque esta superioridad del Señor Jesús en Hebreos la vimos con detalle en varios estudios aquí, en el tiempo de la pandemia y cuando nos podíamos reunir presencialmente, las pocas veces que pudimos reunirnos presencialmente, también lo vimos. Pero el Señor Jesús es muy superior a Moisés, nos dice Hebreos 3. Tal vez leemos un momento estos versículos sin mucho comentario. Dice Hebreos 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo como hijo sobre la casa de Dios. Moisés era un siervo, fue fiel, pero tiene mayor gloria que la casa, el que la hizo. Moisés servía a la casa y la casa no la había hecho él, la hizo el Señor Jesús, y él es mostrado aquí como superior a Moisés porque él es el hijo del dueño de la casa, digamos así, muy superior a Moisés. En Hebreos 4, el Señor Jesús es mostrado, tal vez estos versículos podemos leerlos rápidamente. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Este punto es importante. Los que hemos creído, hemos entrado en su reposo, dice el versículo 3. Los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios, en el reposo definitivo de Dios. Los judíos tenían un día de reposo. Ninguna obra podían hacer. Cuando recibimos al Señor Jesús, cuando creemos en Él y le entregamos la vida, ninguna obra nuestra vale. No hay que hacer obras para recibir la salvación. Entonces, nuestro reposo es ¿quién? El Señor Jesús. Y los que hemos creído en Él, hemos entrado en su reposo, superior al reposo que les dio Josué a los israelitas cuando los introdujo en la tierra prometida. Por eso ya para nosotros no tiene sentido guardar el sábado. Tenemos algo muy superior, un reposo eterno. Al entregarle nuestra vida al Señor Jesús. Él es nuestro reposo. Y los que hemos creído, entramos en su reposo. En Hebreos 7 encontramos al Señor Jesús como sacerdote superior. Hebreos 7, 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes
ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, hecho con juramento. Los otros sacerdotes no fueron constituidos con juramento, pero el Señor Jesús sí. En Hebreos 8, dice el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Moisés hizo un tabernáculo mirando el ejemplo, mirando el modelo en el cielo, cuando estaba allí con Dios en el monte Sinaí. Y entonces él vino y lo hizo, pero era una representación del que había allá en la gloria. Pues los sacerdotes terrenales entraban al tabernáculo terrenal, la representación, o al templo terrenal, la representación de lo que había en los cielos. Pero el Señor Jesús no entró al terrenal, entró al verdadero, al que no hicieron los hombres, sino que lo hizo Dios. Sumo sacerdote del templo verdadero, el templo celestial. Y sí, aquí nos dice que su ministerio, sí, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas, mejor sacerdocio, ya lo hemos visto, mejor santuario, el que hizo Dios y no el hombre. Lo que pasa es que para ver la majestad de esas cosas se necesita fe. Nuestros ojos necesitan elevarse para ver estas realidades con los ojos de la fe en la gloria y fijar nuestros ojos en esas cosas y no en lo que nuestros ojos físicos ven. Y como decía hace 8 días, la tendencia que tenemos a mirar lo que se ve, a mirar grandeza de cosas, fama, cantidad de gente, atuendos, decoración gloriosa, música muy especial, instrumentos muy especiales. Todo eso atrae mucho a la carne. Pero no tenemos que dejarnos desviar de mirar las glorias que solo se pueden ver por fe de lo que el Señor Jesús hizo. El apóstol o el escritor de Hebreos, con esto finalizo, dice en Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí empezó Hebreos 1, ¿verdad? Allí lo hemos visto, hemos leído. Allí estamos al final de Hebreos. En los estudios que tuvimos sobre la superioridad del Señor Jesús en Hebreos, también tomamos otra aplicación. No hay ningún hermano, por ilustre que sea, por conocimiento que tenga de las Escrituras, en quien yo deba fijar mis ojos. Todos nosotros tenemos que fijar los ojos en el Señor Jesús, porque Él es superior a cualquier persona, por excelente que sea, por espiritual que sea, por famoso que sea, por... La palabra final es la del Señor Jesucristo. Y su gloria es la que debe llenar nuestra visión, no la gloria de personas. Esto es una verdad que necesitamos retener con todo nuestro corazón para no hacer como el rey Joás, que sirvió a Dios mientras vivió el sacerdote Joiada. ¿Recuerdan? No, aunque todo caiga, aunque todo falle, queridos hebreos, aunque se vea todo negro y oscuro y solo sufrimiento, pongamos los ojos en el Señor Jesús, dice el autor de Hebreos. Hermanos, aquí en Hospitalet, siglo XXI, 2023, octubre 8, por angustiosos tiempos que vengan, o por personas que brillen mucho, o por triunfos que tengamos, y fijemos nuestros ojos en el Señor Jesús. Persigámoslo a Él. Que Él sea fresco para nosotros. Vamos a pedir el favor al hermano Rodrigo, si nos puede despedir en una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias por tu palabra que nos habla de tu amado Hijo y también que nos asegura que nos ha dado de tu Espíritu para que fortalezca y para que acrecente nuestra fe. Y pedimos que nuestra fe sea acrecentada para que podamos contemplar las glorias de tu amado Hijo. Y al contemplar su gloria, igual que ocurrió con Moisés, también esa gloria pueda verse de alguna manera, así sea muy tenue en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por podernos reunir en esta mañana y gracias porque tenemos por delante una semana para honrarte, para glorificarte, para testificar de ti. Ayúdanos en las dificultades que se presentan al transitar en este desierto. Pero por sobre todo, ayúdanos a pensar en la venida de tu amado Hijo, que será muy pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias por tan bendita esperanza de que podremos ver a aquel que es majestuoso, que está sentado en la gloria, pero que vendrá por su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Y a ti la honra y la gloria por haberlo hecho posible, porque no dependió de nosotros, sino completamente de ti.
Padre, pedimos que si alguno en esta mañana no ha tomado esta decisión de poner su confianza en la obra salvadora de Cristo en la cruz, lo haga antes que sea demasiado tarde. Pedimos, Padre, por la salvación de aquellos que escuchando una y otra vez tu palabra no la aceptan. Gracias, Padre, porque tu palabra es bendita por todos los siglos y es útil para nuestras vidas, para salvación y para santificación. Y oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.